bienvenidos al último seminario del semestre, último seminario del año también. El día de hoy nos acompaña la doctora María Isabel Olalde Quintanar, a quien le doy la más cordial bienvenida y le agradezco infinitamente que esté el día de hoy con nosotros. Ella realizó su formación universitaria como internacionalista en la UNAM, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Es egresada de la Universidad de Viena, Austria, en donde obtuvo el grado de maestría en Derecho Internacional y un doctorado en Ciencias Políticas con especialidad en Economía y Negocios Internacionales. Durante 10 años dirigió la Oficina de Vinculación y Transferencia Tecnológica del Campus Morelos de la UNAM en Cuernavaca. Isabel es capacitadora y consultora acreditada en el uso de herramientas competitivas para generar y mantener valor en los mercados locales y globales. Ha reunido diversas experiencias profesionales en la Unión Europea, donde radicó durante 13 años y se desempeñó como enlace vinculador entre organismos internacionales, centros de investigación y empresas extranjeras y mexicanas. También imparte capacitaciones y cátedras en tópicos multidisciplinarios, colaborando con grupos académicos y expertos de México y de instituciones extranjeras. Actualmente es consultora independiente de negocios con la empresa Accord Soluciones Inteligentes de Negocios, creada en Monterrey, Nuevo León, enfocada a temas de propiedad intelectual, transferencia tecnológica y creación de empresas spin-off, entre otros. La doctora Olalde es miembro del CEMEFI, Centro Mexicano de la Filantropía, acreditada como consultora en ESR, Responsabilidad Social Empresarial, y especializada en el Centro de Recursos Internacionales para la Procuración de Fondos Internacionales. Sin más preámbulo, le doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Rocío de la Torre. Un gusto enorme de estar con ustedes y de recibir con mucho gusto la invitación a conversar y a presentar de una manera muy pues rápida, digamos, en el lapso de una hora, esta introducción al tema del diseño y administración de un proyecto de innovación social y los retos que implicará. Muy bien, como les quiero comentar, el tema de la innovación es un tema muy mencionado, muy investigado y necesitamos subrayar que hoy en día se ha vuelto una necesidad. Y retomo un poquito aquellas ideas y sobre todo una frase muy conocida de Albert Einstein, en donde él comenta que el hacer las cosas de la misma manera no nos va a llevar a obtener resultados exitosos. Si queremos ser exitoso en la vida, si queremos cambiar y si necesitamos experimentar grandes cambios no solamente en lo que estamos haciendo, sino en los resultados, tenemos que hacer las cosas de manera diferente. Entonces, innovación, pues se ha considerado como un proceso que muchas veces lo evalúan los externos a nosotros, pero que va a llevar un valor agregado, si no, no es innovación. Y digo que no es innovación porque vamos a transformar de una forma muy original, pero algo que ya está descubierto, que ya está hecho. Y ese tipo de innovación la encontramos en los ámbitos económicos, en los ámbitos sociales, hasta en el ámbito personal. Justo este año del COVID, de la pandemia, pues todos nos hemos innovado. El hecho de estar aquí con ustedes en una plataforma de webinar, pues es innovación. ¿Quiénes actúan y quiénes son los responsables de la innovación? Pues hablemos de que hay una simbiosis. No sucede la innovación por sí sola. La innovación implica que seamos creativos, implica que tengamos empatía por el entorno en donde estamos y que además, pues no solamente sepamos o nos interese conocer temas de administración, procesos, administración estratégica, planes de negocio, todo esto que en muchos casos yo creo que ustedes ya lo han escuchado, muchos de ustedes ya han tomado capacitaciones sobre el tema. Pero algo que no nos debe de quedar por alto, no debemos olvidar, es el tema de la inclusión y diversidad. Yo comentaba ya con algunos colegas que este año, que se cierra en breve, es el año de la inclusión.
y de la diversidad. Obviamente diversidad en todos los ámbitos, pero la inclusión es incluir aquellos grupos y aquellas ideas que no las habíamos considerado. Entonces nosotros, los que queremos hacer innovación y los que invitamos a todos los demás a hacer una innovación, tenemos que ser positivos, ágiles, socialmente responsables. ¿Y por qué necesitamos cambiar nuestra manera de pensar y de actuar? Nuestra manera de pensar tiene que estar enfocada en un trabajo en equipo. Si no hay equipo, y lo vemos, los grandes saltos tecnológicos de los asiáticos, el gran vuelo del ganso, que lo vimos hace pues muchas décadas, y sobre todo el hecho de seguir a los países que abren la pauta tecnológica, implica, justo como en esta lámina, trabajar de la mano con el otro miembro del equipo, incluirlo, aceptar diferencias y sacar lo mejor del equipo en el que nos encontremos. Y precisamente el sacar lo mejor nos va a generar un crecimiento que tiene que ver mucho con las empresas. Y si nosotros el día de hoy vamos a hablar sobre cómo administrar, cómo generar una idea que pueda convertirse en negocio y que además ayude a la sociedad, creo que es algo muy importante que lo sepamos. Si bien el tema del posicionamiento de México pues es una realidad, tenemos que saber en dónde nos ubicamos, tenemos que saber que nuestro socio comercial y nuestro socio en tecnologías tradicionalmente lo es y seguirá siendo históricamente los Estados Unidos. Y bueno, hablar un poquito de NAFTA, el mercado norteamericano, incluyendo a México, pues es una realidad. Sin embargo, ahí ustedes ven, el mundo es muy grande y tenemos más opciones, las fronteras ya no existen, los mercados globales están a nuestro alcance. Entonces, lo que bien se produce o se innova, por ejemplo, en Singapur, pues se está vendiendo en Alemania, en Holanda. Lo mismo sucedería con nuestras innovaciones. Tenemos que pensar en grande. Y yo los invito precisamente a revisar esta lámina. Fíjense muy bien que el dato que refleja esta gráfica es de 2008. Ahí ubicamos a México, curiosamente, no entre los más grandes, no entre los, digamos, en los países que más desarrollan innovación. Aunque nosotros escuchemos mucho sobre innovación en México o en las universidades se mencione mucho el capital intelectual, esto no se traduce en un índice de innovación. Estamos inclusive todavía a fines de en la primera década de este 2000, de este siglo XXI, estamos solamente a la mitad del camino. ¿Qué sucede? ¿Cómo podemos saber qué elementos son importantes para definir el índice de innovación? ¿Por qué México está en el lugar que tiene? Bueno, pues hay muchos factores, hay indicadores que se manejan, como se ve aquí en la lámina eh, que muestro, y sobre todo la columna de la derecha, para la OCDE, para los organismos internacionales, tenemos varios valores. Estos valores ubican a los países en diferente nivel. No solamente lo que gasta anualmente un gobierno, un Estado en innovación y desarrollo, nos permite relacionarlo con el Producto Interno Bruto con relación a diferentes países, sino también hay otros elementos. Sin embargo, aquí vemos que el caso de México se ubica pues dentro de la media. ¿Pudiéramos nosotros considerar que podemos avanzar hacia adelante? ¿Qué sucede? También un recorte o una serie de recortes de hace pues escasos 3 años, pero podemos decir que la situación ahora con este año 2020 pues no ha cambiado mucho y sobre todo nos vamos a quedar cada vez más con muchas noticias de desempleados. Muchos desempleados no solamente vienen aquí, como se muestra en el artículo, de las universidades, sino también de las empresas. Entonces, reflexionemos y veamos que esto, más que una tragedia o una situación difícil, convertámosla en una situación para crecer, para encontrar en esta
difícil situación quizá de desempleo, la oportunidad de crear nuevos negocios y de crear una visión diferente a la que teníamos antes. Esta lámina muestra de lo que se ha hecho la UNAM, al menos en el campus Morelos, en los últimos 10, 12 años. Hicieron muchos esfuerzos, muchos institutos, incluyendo a todas las ingenierías, y experimentaron hacer emprendimiento. El emprendimiento duele. El emprendimiento es difícil. Y digo duele porque no es algo que aprendamos ni que nacemos con ello. No somos Finlandia, en donde muy fácilmente los estudiantes y la gente vio crecer y de la nada, ¿verdad? Entre comillas, surgió un Nokia. No somos Singapur, que ha tenido un repunte tremendo. No somos los países asiáticos, pero somos México, somos América Latina y somos una fuerza increíble que tenemos que concentrar toda esa creatividad y toda esa energía para enfocarla a futuro a los mercados globales. Hoy en día, el tema de ser innovador, yo les preguntaría a cada uno de ustedes, de los aquí presentes, ¿con quiénes se identifican? ¿Son acaso un individuo organizado? Y lo he planteado un poquito con la naturaleza. Aquel que inclusive el oso inverna, pero se prepara, come, busca las colmenas, se alimenta y hace la invernación durante todo el invierno. ¿O son ustedes un ser ágil que responde como el caballo de manera inmediata y de que implementa inmediatamente cualquier idea? ¿O bien trabajan de manera continua como un pequeño pues, ser vivo que es el ave más pequeñita que se puede considerar, porque hay muchas variaciones, como el colibrí, pero que es flexible y que siempre está ideando ir de un lugar a otro? Dejemos esa reflexión y vayamos a las características de la innovación. Yo les decía al principio de esta charla que hablar de innovación implica darle valor a aquellas ideas. ¿Y cómo le damos valor? Diferenciándonos, creando algo nuevo. Y ustedes me dirán, pero pues es que ya todo está hecho. Y no, no todo está hecho. Veamos esta lámina que refleja los institutos de investigación en un periodo de aproximadamente unos escasos 20 años. Ni si acaso 20 años. ¿Qué sucede con el Instituto de Biotecnología de la UNAM? Es el instituto que más repunte tuvo en los últimos años, al menos hasta el 2015 reflejó un índice de registro de patentes impresionante. Y veamos en dónde se ubica el Instituto de Materiales. Está aquí. Regreso al anterior. No está mal, pero vamos a ver que seguramente todo este tipo de reuniones y de motivación que ustedes y otros institutos reciben va a provocar un repunte y puede abrir nuevas oportunidades para crecer en el tema de la protección de las ideas. Y esta lámina que muestra aquí la creación de empresas spin-offs es un reflejo de lo que se hizo en el estado de Morelos, en eh, el campus de Morelos de la UNAM, en Cuernavaca, y ahí se llegaron a crear todas estas empresas que pudimos constatar, muchas de ellas resultado de innovaciones en los laboratorios y de creación de estudiantes y de algunos técnicos e inclusive en otros casos, pues de investigadores. Entonces, el mundo está con muchas posibilidades. Lo que les quiero pues compartir es que tanto empresas muy bien ya organizadas y que cotizan en bolsa, como es el caso de Corrosión y Protección, a otras, como es el caso de Alnubio, muy conocida, resultado de una innovación, de una muy inteligente y joven estudiante de biotecnología que decidió justo el camino de la innovación y de la creación de empresas antes de terminar un estudio de posgrado. Se preguntarán, bueno, si todo esto que nos está pasando en este año, si todo lo que vemos está cambiando, pues es una realidad, que nada es permanente. Entonces, ¿para qué
me voy a buscar los estudios de modelos de negocio o por qué tengo que saberlo. Necesitamos saberlo, porque incluso aunque no sea permanente y todo es cambiante en este mundo, necesitamos saber para estar muy bien armados de conocimiento y de metodologías y de prácticas en donde utilicemos el conocimiento previo para crear algo nuevo. Y así esta lámina refleja que modelos de administración y negocios, que no voy a tratar el día de hoy, pero que muchas veces algunos de ustedes seguramente se han topado con temas relacionados a los modelos horizontales, que trabaja mucho, digamos, todo el sureste asiático, incluyendo Japón, con todas sus modelos de Kaizen también, pero también modelos totalmente piramidales en donde vemos la tradicional forma de gerenciar, de llevar una administración de la punta hacia abajo, pero todo esto tiene también algo muy importante. Si bien nos pudiéramos quebrar la cabeza y decir, bueno, ¿por dónde empiezo? Lo más importante es tu idea, lo que tú consideres que eres único, tu diferenciación hacia otras ideas de otras personas, de otras empresas, de otros proyectos. Y eso hay que protegerlo. Por eso yo siempre menciono, y lo he mencionado en las organizaciones en las que he colaborado y asesorado, protejamos y difundamos la cultura de la protección de la propiedad intelectual, o sea, las ideas. Lo mismo que piensa alguien en eh, algún lugar de Bolivia, lo está pensando en la India, otro ingeniero, y lo está pensando también un ingeniero en Missouri. Entonces, aquí, ¿qué hay que hacer? El que primero llega es el que primero tiene ese título de propiedad intelectual. Y propiedad industrial si hablamos de patentes. Entonces, retomo aquí un tema muy importante que lo ha mencionado desde la época de los 70, el padre de la estrategia competitiva y de las ventajas competitivas, que es nada más y nada menos que Michael Porter. Michael Porter, norteamericano que asesoró a las grandes empresas transnacionales, también ha asesorado a las chicas y también tiene muchísimo material que ustedes podrán revisar en Internet. ¿Y por qué esta lámina? Porque él habla precisamente de que nada es permanente, que todo está en movimiento, que todo está en cambio. Y el famoso diamante de Porter, yo insisto, aquellos que ya han hecho un avance en sus negocios, aquellos empresarios que ya tienen constantemente el trabajo de sus FODAs, de sus análisis de fortalezas, de oportunidades, debilidades, y han querido hacer otra cosa diferente, sigamos con esto, pero abramos el panorama y abramos nuestro accionar, nuestro pensamiento y nuestras acciones a nuevas ideas. Y digo nuevas ideas porque el cambio es constante. Y si bien queremos ser líderes en innovación, vamos a tener nuestro equipo. Aquí hay una serie de fases que se describen en donde se menciona, bueno, que para llegar a tener un desarrollo y un plan estratégico, pues vamos a necesitar primero capacitar a nuestro equipo. Si nuestro equipo, como yo bien mencionaba antes en la lámina de los animales, no está identificado y no sabemos a quién tenemos como equipo, pues no podemos sacar lo mejor de nuestro equipo. Entonces, por eso hay que hacer como una especie de radiografía. Hay que motivar a la gente a expresar sus ideas y a no tener miedo de decir, esto no me gusta y no me gusta por esto, pero ¿qué alternativa das? ¿Qué posibilidades tenemos de seguirnos capacitando y de dar a conocer a la luz lo creativo, lo que es innato y lo que vamos adquiriendo? Entonces, esa radiografía interna es inminente y cuando la tengamos, vamos a pasar a una fase muy importante, que es la fase de la innovación abierta. Y eso es lo que quiero subrayar el día de hoy en esta charla. Muchos de ustedes se preguntarán, ¿qué es eso de innovación abierta? ¿Qué hay innovación cerrada? Por supuesto, lo vamos a ver en unos segunditos. Y hablando de innovación abierta, vamos a tener que generar una serie de ideas, un flujo que vaya adentro
y que tenga un canal especial dentro de la organización para crear, digamos, células que se ocupen de trabajar esas ideas de la innovación abierta. Y ya posteriormente, cuando tengamos bien trabajado esto, que lo vamos a ver a continuación, entonces podremos decir, vamos a tener una presencia, vamos a difundir nuestra imagen, vamos a crear hasta un logo, vamos a crear, ¿por qué no una marca? Pero siempre protegiendo nuestra propiedad intelectual e industrial. Vamos a ver también adelante por qué es importante el proteger nuestros activos intangibles y por qué es importante también hablar de certificaciones y distintivos. Vean esta lámina. Esta lámina es muy significativa. Describe sin palabras. Yo podría quitarle la flechita de arriba y preguntarles, ¿qué es lo que ven? Lo que ven es la punta del iceberg. Y eso precisamente son los tangibles. Es lo que ves, es lo que tu dinero, tu inversión, el lugar en donde te encuentras. Pero, oh sorpresa, vean lo que está abajo del iceberg. Es 4 o 5 veces mayor o muchísimo más si lo vemos en volumen. Entonces, esos son nuestros intangibles y eso muchos empresarios hoy en día lo saben. Y saben que cada vez esos intangibles pueden crecer y se va haciendo más grande la parte de abajo del iceberg. Y eso es lo que nos contiene, nos soporta y nos incita a seguir navegando por este océano, que es un océano azul y no es un océano en donde hay mucha puna, sino hay comida y hay oportunidades para todos. Veamos por qué para mí es importante, y no lo digo yo, sino lo dicen los conocedores de la ventaja competitiva. Si tú quieres mantener constantemente una ventaja competitiva en los mercados, mantén activos tus activos intangibles. No solamente activos, sino manténlos en movimiento. ¿Y qué son o cuáles son los activos intangibles de una empresa? Es el conocimiento, es el capital intelectual, son las habilidades de mi equipo de trabajo, es la experiencia que arroja cada uno de ellos, son los modelos de negocio, verticales, horizontales, de innovación abierta, de innovación cerrada, en fin, todos los procesos que internamente se puedan ya definir dentro de la empresa y hablando también de economías circulares, que la menciono también muy brevemente adelante en esta charla, veremos que todo tiene una razón de ser. Si nosotros dentro de nuestro diseño hablamos que queremos reciclar y queremos regresar y cuidar el entorno, pues estaremos hablando de un proceso de economía circular. Y algo muy importante, cuidemos la inteligencia emocional. Este año es singular, es un año que nos ha permitido dentro de las empresas, dentro de los sectores de consultoría, dentro de las universidades, dentro de las familias, en todos los ámbitos, ser receptivos, ser empáticos con lo que está pasando allá afuera y adentro. Entonces, esto es parte de los activos intangibles de nuestra empresa. Y ahora veamos qué es innovación abierta. Si se dan cuenta, este es el funnel, este es el famoso embudo de la innovación. El embudo de la innovación es donde todo es válido. Metemos ahí las ideas, expresamos, generamos ideas. Y la innovación cerrada, pues es aquella que tradicionalmente ha acompañado a las empresas. Decimos, no, pues yo me rodeo solamente de gente brillante. Y esa gente brillante es la que trabaja para nosotros. No veo lo que hay allá afuera. Y si hacemos un descubrimiento, pues es nuestra empresa la que lo tiene y vamos a nosotros a llevarlo primero al mercado. Y bueno, nuestra empresa va a ganar porque nosotros vamos a generar ese conocimiento y pensamos que somos los únicos. Y algo muy importante también es que ahí es donde vamos a poner el acento, la diferencia, es que no compartimos. Si nosotros somos muy partícipes de la innovación cerrada, vamos a decir, vamos a proteger nuestra propiedad intelectual para que nuestros competidores no se beneficien de ella. ¿Sí? Eso es lo que ha sido tradicionalmente. Pero fíjense ustedes que la innovación abierta nos va a traer más beneficios económicos, sociales,
medioambientales, emocionales, nos va a dar la oportunidad de ver nuevas áreas en donde podamos crear valor y también recibamos valor. Entonces, este experto en el tema de la innovación abierta, Henry Chesburg, nos comenta que la innovación abierta es precisamente el utilizar flujos internos y externos de conocimiento para seguir ampliándonos a los mercados. Entonces, pues aquí hay muchos puntos que si tienen preguntas al final, con mucho gusto lo comentaré. ¿Cómo podemos crear un mejor modelo de negocio en donde seamos los primeros en el mercado y podamos hacer uso efectivo de ideas internas y externas? La clave para la innovación abierta es tomar todas las ideas de todos lados. Si ya tenemos una empresa, vayamos a las universidades. Si somos universidad, acerquémonos a las empresas. Si somos una organización civil, toquemos la puerta de las universidades y toquemos la puerta también de empresas. Entonces, es un escenario nuevo que ya se ha trabajado mucho tiempo atrás. Y aquí viene este resumen que les estoy comentando. También ya mencionábamos la economía circular, que precisamente lo han visto seguramente en varias charlas anteriores, y esto es lo que está hoy en día en boga, vigente. Para nosotros, consultores en empresas socialmente responsables, es lo que queremos difundir y queremos estar cada día en la punta de la lanza, llevando a las empresas, llevando a las organizaciones, e inclusive yo diría llevando a los emprendedores a un buen puerto, a saber crear el mejor plan de negocios y ser inclusivos. Y bueno, este año, precisamente el año de la inclusión y de la diversidad, no podemos quedarnos con los brazos cerrados. Tenemos que mencionarlo. Y precisamente es un año en donde gente que ha trabajado ya más de una década en el tema de la inclusión se ha sumado a este año a seguir haciendo esta labor. Y digo seguir haciendo porque les quiero presentar a Luis Quintana Villamichel. Él es un muy conocido innovador, emprendedor, y él ha hecho realmente transformaciones en el sector de la construcción, de los servicios, y ha logrado avances. Avances también porque ha unido sus esfuerzos, ha logrado con un grupo de empresas, de asociaciones civiles no lucrativas y empresas nacionales e internacionales crear otro escenario. Y aquí lo tengo como una charla que dio en La Izquierda se ve, en donde él pone, dice, bueno, en el fondo todos somos iguales. Claro, un buceo adaptado a los discapacitados, pero finalmente es una imagen que para mí es simbólica. Todos estamos en el mismo barco y si nos caemos y buceamos, pues tenemos que saber hacerlo y tenemos que adaptarlo a las necesidades. Aquí lo vemos a Luis Quintana Villamichel. Él tiene mucho trabajo realizado y les presento el ejemplo que ha traído ya a las empresas, que es el difundir el distintivo A de accesibilidad. Y bueno, pues él tiene su propio trabajo en la empresa Todo Accesible, que vemos aquí, logo, pero también vemos cómo es un reconocimiento que se ha basado en leyes, en regulaciones nacionales e internacionales. Hay una serie de regulaciones a nivel nacional que vienen desde la Constitución de los Estados, política de los Estados Unidos mexicanos. En el artículo 1, pues se prohíbe toda discriminación motivada, entre otras cuestiones, por la discapacidad. Y en la Ley Federal del Trabajo, pues también hay un artículo en el capítulo 1 que habla sobre los patrones, en donde está plasmada en el artículo 132 la obligación de los patronos a ver por sus empleados, a no desatender temas de trabajo. Y precisamente el tema de la discapacidad
es una estrategia de mercado. Y como yo les decía, hoy en día los grandes conocedores de los mercados y de las estrategias que van a mantener la ventaja competitiva, como es esta publicación de un colegio muy conocido en Europa y en Francia, que es el grupo de René Marbon, que habla sobre la estrategia del océano azul, en donde para todos hay un espacio. No es el mercado rojo en donde unos se comen a otros, ¿no? Hoy en día hay mucha atención en ver qué trae el pequeño pez, qué nos puede ofrecer y así este pez en el agua, que es el distintivo de toda accesibilidad, el de todo accesible, precisamente trae beneficios económicos. Y trae beneficios económicos porque hay deducciones en 100% a los gastos que una empresa pudiera tener. Y aunque ustedes me digan, es que pues, mi empresa es pequeñita, voy apenas a crearla, consideren, empiecen desde el cero. Consideren en su plantilla de colaboradores incluirlos a los discapacitados, no solamente discapacitados físicos, también discapacitados de otras cualidades. Todo es posible porque van a tener mucho, eh, digamos, mucha imagen a nivel social, no solamente en las redes. Hoy en día la rotación de los empleados y el clima laboral también tiene una repercusión si nuestra empresa tiene una accesibilidad total. Y en temas de mercadotecnia, pues eso habla mucho de la empresa. Hay lugares en donde se puede difundir también el tema de la accesibilidad y sobre todo, pues hoy en día aquí en México tenemos el trabajo, como ya mencionaba yo, con todo este apoyo de leyes para poder traer, por ejemplo, equipo que yo esté utilizando y que mi mano de obra sea discapacitada y voy a tener inclusive mejoras en las importaciones, en la ley aduanera, todo eso está explícitamente muy claro. Entonces, resumiendo un poquito lo que hace todo accesible y que es para mí como un promotor de esta manera de pensar diferente, hacen diagnósticos, hablan precisamente de la diferencia que puede haber en empresas que se van a construir en edificios que todavía no existen, pero que desde el principio están considerando la inclusión y la accesibilidad universal. Ellos también hacen talleres de sensibilización, hacen una serie de análisis previos y, en fin, tienen mucha experiencia en todo este campo de la amplia discapacidad. Entremos entonces al tema que nos lleva a pensar que innovación no es una innovación tecnológica la única que se puede dar. También se habla de innovación social. Y la innovación social es hablar del otro lado del muro. Por eso está ahí. Los que están ya del otro lado ya entendieron que hoy en día, generando valor en grupos sociales, también una empresa puede beneficiarse. Y entonces podemos crear fundaciones sin fines de lucro, pero empresas socialmente responsables que tengan posibilidad de facturar y que puedan tener ese compromiso social, de decir, tengo esa capacidad de mantener una producción, una innovación a favor del medio ambiente, me mantengo de manera sostenible, pero voy a dar un cambio. No es un cambio cuántico porque esto ya se ha generado, pero sí voy a hacer un cambio sistémico. Mi sistema va a generar un cambio con aquellos otros con los que mi cadena de valor está enlazada. Entonces, es para reflexionar y decir, hoy en día estamos hablando de innovación social cada vez más fuerte. Veamos países que la tienen. ¿Por qué, si nos ubicamos al mercado, por qué no pensemos que no solamente tengamos un consumo medio y suntuario? Nuestra innovación también puede ir al consumo masivo y al consumo suntuario. Podamos entonces recrearnos de las capacidades que tenemos intelectualmente, tecnológicamente, socialmente, ecológicamente
y todo lo demás, hasta emocionalmente, para generar alternativas. Y no olvidemos que la resiliencia del siglo XXI es básica, porque si no vamos con lo que está sucediendo, como este año, y nos apachurramos y decimos, no, es que trabajo en equipo no se puede, no podemos generar mayores habilidades, pues nos estancamos. Y no se necesita estancar, porque podemos sacar precisamente una propuesta de valor única y podemos ser diferenciados en el mercado. Y por eso les insisto, vayamos a buscar alternativas, vayamos a la innovación social. No somos los únicos. Créanme que en otros países ya se está haciendo. Y les pongo esta lámina del Dalai Lama porque esta es una lámina que me permitieron colocar en un bobby al que asistí. Este encuentro de empresarios, de emprendedores, de consultores y de personas civiles interesadas en la innovación, en donde el objetivo ahora es no solamente ayudas, te ayudas, ganas, sino, si no puedes ayudar a los otros, al menos no los destruyas, no los lastimes. Si hay esa máxima, créanme ustedes que vamos a generar mucho emprendimiento en jóvenes y no jóvenes solamente de edad, jóvenes de espíritu. Por esto, mi invitación al día de hoy a que ustedes reflexionen y si lo han pensado y tienen sus dudas, por favor, estamos para apoyarlos. Están mis datos al final de esta presentación. Con mucho gusto les ayudamos, les guiamos. Lo que nos interesa es crear valor, crear un valor en impacto social o en impacto tecnológico, pero que seamos cada vez un poquito más avanzados en el camino de nuestros índices de innovación. Ojalá lleguemos algún día a acercarnos a países que pues nos veíamos tan lejanos a nosotros y que ya nos rebasaron y que están ahí con la juventud y con gente que ya no está tan joven de edad, pero con una actitud de cambio permanente y que precisamente la idea es seguir generando valor. Y bueno, pues tenemos todo. En México tenemos universidades, tenemos institutos, tenemos proyectos excelentes que necesitan dinero, me queda claro. Pero si ya no hay en las vías tradicionales, pues entonces seamos innovadores, abramos nuestro universo, abramos nuestra perspectiva, veamos no al 90 ni al 180, veamos al 360. Vayamos al fundraising para instituciones educativas, vayamos a fondos perdidos, vayamos a innovaciones que le llaman de emprendimiento ángel, lo hay. Si no tenemos el conocimiento a dónde buscar, dirijámonos a quienes lo conocen y podamos compartir ese conocimiento. No nos cuesta, simplemente hagamos crecer la planta, la plantita, que no se queden las raíces ahí, que se genere más y más. Como decía el Dalai Lama, si no los vas a ayudar, al menos no metas el pie. O sea, no los, no solamente destruir, no los dificultes. Si tú encuentras un socio que te puede ayudar, alíate con él y poco a poco imaginemos y definamos y diseñemos ese proyecto de innovación social. Les quiero traer el día de hoy un ejemplo de lo que estamos haciendo en la península de Yucatán. Ya definimos un proyecto de innovación social que va a tener que ver con muchas áreas. Es un proyecto multidisciplinario, la verdad, me alegro mucho de compartírselos. Es el proyecto Ambrosía. No hay más detalle porque sí hay mucho cuidado de la propiedad intelectual. Sin embargo, elementos que aquí quisiera que ustedes compartieran conmigo o que al menos se les dé a conocer. La miel melipona es producida por la abeja melipona, que es una abeja sin aguijón.
Y es una abeja que ya era cultivada por los mayas y por los aztecas y por nuestros pueblos indígenas. Sin embargo, pues ha quedado como relegada solamente en algunas comunidades. Entonces, nosotros con el equipo de Accord y con gente que ha querido entrar también en el tema de los antropólogos, sociólogos y medicina natural, identificamos que es un proyecto que va enfocado a las comunidades indígenas de la biosfera ubicada en la península de Yucatán. Hay varias biosferas. Esta es la biosfera de Calakmul, que implica también pues entrar en ese tema de etnología, pero inmediatamente ubicamos que hay asociaciones que nos han tendido la mano y que nos van a tender la mano, van a seguir apoyándonos para poder echar a andar este proyecto y darle un carácter competitivo, inclusive venderlo no solamente en México, sino venderlo fuera de las fronteras de México. Entonces, es un proyecto que tiene todos los lados, de economía circular, que tiene el aspecto social y que tiene el aspecto de innovación. Este proyecto es el último que hemos tenido. Sí, creo que he terminado un poquitito antes de los 8 minutos que me faltarían. Me gustaría tener un poquito más de claridad con ustedes, si tienen preguntas, si hay dudas de las láminas que les he compartido. Me gustaría regresar a la lámina de innovación abierta, que es lo que voy a hacer un poco para tomar esos minutos que quedan. Y con ustedes comentarles por qué es importante hoy en día la innovación abierta. Fíjense bien si nos vamos a la parte del lado derecho. Esto es precisamente cambiar nuestro paradigma de pensamiento. Decir, si no toda la gente brillante trabaja para nosotros, quiere decir que hay más gente brillante que está allá afuera, que está trabajando en otros lugares, que está en las universidades, que está en las empresas, que está fuera de nuestra organización, de nuestro entorno. Entonces tenemos que encontrarla, tenemos que ubicarla, tenemos que invitarla, tenemos que estar abiertos a participar con ella. Otro punto interesantísimo es que la innovación externa, precisamente la innovación abierta, es aquella innovación que va a crear mucho valor. Y si recuerdan bien la lámina de los intangibles, la lámina del famoso iceberg, y que yo les decía que cuidando los intangibles y cuidando esa parte del iceberg que no se ve, cuidando que no se caliente tanto, precisamente con pues actitudes o decisiones que no nos llevan a un buen puerto, entonces pues podemos generar más innovación abierta, podemos cuidar esos intangibles y podemos hacer que el uso efectivo de nuestras ideas puedan ir allá afuera. Y lo más curioso aquí es que, a diferencia de la innovación cerrada, nosotros podemos beneficiarnos de que nuestra propiedad intelectual sea aprovechada por otros. No quiere decir que la regalemos, ¿eh? Ojo. Ojo, mucho oído. Quiere decir que antes vamos a tener que proteger y vamos a tener que proteger por vía de patente o por vía de diseño industrial o un modelo de utilidad o un logo o nuestra marca. O sea, vamos a proteger todo aquello con lo que nuestra creatividad nos permita ser diferentes. Y lo vamos ya sea a potenciar, ya sea que licenciemos un derecho, ¿verdad? Nuestro derecho de propiedad de nuestra patente o vendamos ese derecho por un cierto tiempo. Entonces, nosotros siempre tenemos que ser abiertos. Es un flujo de un lugar a otro. Y eso es lo que quiero hoy recalcar también en el tema de la economía circular. La economía circular que
dista mucho de la economía lineal, es una economía que transforma y que genera un crecimiento más equilibrado y un crecimiento a favor de nuestro entorno económico, medioambiental y humano. Y fíjense ustedes que el tema del reciclaje, si bien sabemos que muchos productos se han producido con esa visión de desecharlos, porque así fueron creados, y fueron creados para que no vivieran mucho tiempo, porque es parte de la economía lineal el crear constantemente productos que se van a desechar en un tiempo determinado y que va usted o ustedes a comprar uno nuevo. Pero esa no es la idea. Vamos nosotros a revertir con esa economía circular toda esta magia o manejo que ha tenido la economía lineal del beneficio sin límite. Porque esto nos ha llevado a muchos problemas, no solamente en los mares, en los bosques, a todo nivel, en el aire. Y si me remito un poquito a las innovaciones más recientes que por ahí están ya protegidas, pero que no han tenido el apoyo económico o institucional de llevarse a cabo ya a nivel regional o federal o nacional, como es la limpieza del aire. Hay, la verdad, conozco muchos desarrollos de innovadores universitarios, no solamente de la UNAM, sino de otras universidades, de otros institutos politécnicos, tecnológicos, inclusive de emprendedores independientes. Entonces, nos queda hoy en día mucho por hacer. Nos queda el trabajar de la mano con otra forma de pensamiento y sobre todo llevando a cabo la innovación abierta, que esa innovación abierta nos va a permitir generar innovación social, sin duda. Y creo que aquí voy a terminar mi presentación. Perfecto, muchísimas gracias a todos los participantes. Solamente queremos recordarles que justo este fue nuestro último seminario del año y queremos invitarlos el próximo año a nuestros seminarios. Y si tienen dudas o alguna pregunta, también el chat queda abierto para sus comentarios. Sí, estoy a sus órdenes. Primero, muchas gracias a la ponente por su exposición. Mi nombre es Ernesto Moreno y mi pregunta es, ¿cuáles son las diferencias entre innovación abierta de contenido social versus la innovación social? Me queda claro el tema de la innovación abierta, muchas gracias, pero quisiera, si se pudiera, ¿verdad?, profundizar en los distintivos de cuando se vuelve con contenido social y eso que la distingue además de la innovación social. Muchas gracias. Sí, te contesto con mucho gusto. Digamos que no sé cuál es tu formación, si eres ingeniero, Ernesto. No soy ingeniero, me dedico justo, estoy estudiando innovación en ambientes locales. Ok, digamos que tenemos un proyecto sobre plásticos. Voy a idear algo que ya existe y decimos que ese plástico tiene pues, características muy buenas para no contaminar al medio ambiente y que el tema aquí de la economía circular, digamos, ya está palomeado. Pero yo lo quiero llevar a la innovación social. Justo es lo que quiero, darle un contenido social. Entonces, lo que nosotros hacemos, Ernesto, es hacer un scouting, digamos, un escaneo previo al grupo social a donde quisiéramos aplicar esa innovación. Por ejemplo, si yo tengo un grupo de mujeres que en las zonas, digamos, más pobres de algunos cinturones de las ciudades, necesitan en sus día a día plásticos que
sean, digamos, por ejemplo, en zonas muy calientes donde, aquí hablando en la península de Yucatán, donde puse el ejemplo de la miel, en donde el plástico no seca, Ernesto. El plástico tú lo puedes lavar y por la misma humedad, por ejemplo, en lugares en donde no tienen vidrio, no tienen otro tipo de contenedores, el plástico lo quieren utilizar, por ejemplo, para guardar semillas. Si hay mucha humedad, se provoca una lama. Entonces, yo con mi equipo de investigadores voy a generar una innovación y voy a motivar a mi grupo de expertos técnicos para saber si hay algo ya en los avances tecnológicos que pudiéramos aplicar a lo mejor de manera de una prueba piloto en un grupo de aquella población que se ve afectada por este tema que te comento de la humedad. Si yo logro aplicar ese proyecto de manera, pues es una prueba piloto y me funciona, pues yo diría que estoy llevando y acercando mi innovación al tema de la innovación social, porque sigue siendo una innovación tecnológica, pero voy a aplicarla quizá a un tema donde ese tipo de personas no tienen los recursos para comprarse a lo mejor vidrio. Pero si yo después voy a algunas entidades de procuración de fondos, que las hay, por ejemplo, sugiero que entres al CERI, que es el Centro de Recursos Internacionales, su sede está en el estado de Querétaro, y ellos generalmente siempre tienen, digamos, partenarios, universidades que tienen las bases de datos y que no te cobran nada por buscar cuáles son las fundaciones o los emprendedores o simplemente las personas privadas que quieren aportar y dar dinero a una causa social. Entonces, tú puedes generar un proyecto de innovación de punta con una aplicación social, siempre y cuando hagas un estudio previo. ¿Quedó claro? Sí, si entiendo bien, se refiere a la aplicación, es decir, el objetivo o el impacto que se Es desea correcto. lograr. Es Sin correcto. embargo, bueno, perdone si estoy ocupando mucho el micrófono. No, no, no. Mi duda también sería, o sea, cualquier empresa, digamos, social, que después se vuelve socialmente responsable y crea este tipo de proyectos, ya tendría este enfoque social, pero no iría un poco más allá de aquellas desde su origen, por ejemplo, que su esencia, desde que se crearon, fue para atender algo, una problemática en particular. Pero ya me detengo porque el debate No, me no, no. apasiona y entonces, Es no. muy buena reflexión. Yo te quería decir que hoy en día lo que estamos haciendo en empresas socialmente responsable es precisamente cambiar el chip, hacer que las empresas cada vez más piensen de manera responsable. Entonces, por eso yo digo que todo es cambiante y si bien la administración y la planeación estratégica, los modelos de negocio fueron creados de una cierta manera, está abierta la oportunidad a que tú incluyas otros temas de responsabilidad social. Entonces, ahí vas inclusive si tú estás creando o te dedicas a crear o asesorar empresas, entonces yo te sugiero que te metas un poquito a la página de CEMEFI para que veas el listado tan vasto que tiene todo el distintivo de empresa socialmente responsable en donde invitamos a las empresas a cambiar y cambiar desde la base. Entonces, hay dos caminos, o bien se crea desde el inicio con esa base social o se cambia en el camino y se adquiere alguna área con innovación social. Y para eso tiene que haber flexibilidad en tu equipo de trabajo y tiene que haber un comité de innovación abierta, el que mencionaba en la presentación, Ernesto. Me saca de mi cajita cuadrada de verlo Ok, solo de una manera. Muchas gracias. muy dinámico. Sí, 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 me encanta. Gracias. De nada, a tus órdenes. Gracias, Ernesto, por tu pregunta. La siguiente pregunta es de Daniel Benito. Pregunta, ¿podría mencionarnos algunas empresas de innovación abierta y cerrada en México?
Sí, con todo gusto. En la lámina que les puse de spin-offs que fueron creadas en el Campus Morelos, pues podríamos decir que innovación abierta es sobre todo la primera de ellas que mencioné que fue creada, fue de las primeras y cotiza hoy en día en bolsa. Es una empresa enorme, corrosión y protección. Sin embargo, en el caminar de los años, esa empresa ya no es tan solo de innovación abierta. Perdón, era innovación cerrada, ¿sí? Es a la inversa lo que quise decir. Innovación abierta completamente es la empresa al novio. Y digo innovación abierta porque su creadora es una biotecnóloga, Grecia Fuentes. Su idea fue generar un producto para los niños que en zonas marginadas no podían tener la harina de camote y estaban también desnutridos. Entonces ella se abrió por completo y dijo, bueno, a ver, aquí mi idea solamente puede llegar a un buen puerto si yo sigo todo el camino de la innovación cerrada, pero me abro a todo lo que hay allá afuera. Y todo lo que hay allá afuera abrió la posibilidad inclusive a invitar a inversionistas que pues hicieron cambios obviamente mercadológicos en su plan de negocios, y hoy en día pues es una empresa no que cotiza en bolsa, pero que se dedica a generar no solamente la harina de camote, sino a vender chips, da servicio a los restaurantes. En algunos casos es una empresa chiquita que ha generado pues ya un reconocimiento en ciertas áreas de lo que sería la comida orgánica, ¿sí? Y sí fue creada con esa finalidad. Desde el principio fue creada de manera abierta. Digamos que las grandes empresas, pues pudiéramos mencionar empresas como Coca-Cola, Pepsi, fueron creadas como innovaciones cerradas, pero hoy en día todas estas grandes empresas jóvenes tienen su fundación. ¿Qué quiere decir? Que la fundación les exige pensar de manera abierta. Tienen que tener un punto en donde ubiquen el desarrollo y donde estén incluyendo y sean inclusivas del impacto a la sociedad. Por eso estas empresas también tienen el logo de ESR, Empresa Socialmente Responsable. Entonces, sí hay una brecha que en algún momento se dio, pero cada vez más se mezclan y hay empresas que van a seguir siendo empresas cerradas y no les interesa, pero pues ahí no podemos influir, ¿verdad? Ok, gracias, doctora Isabel. Tenemos otra pregunta que es de Mariana González. Ella pregunta, ¿cuáles son las limitaciones de innovación abierta con enfoque social y cómo pueden contrarrestarse? Con todo gusto. Mariana, las limitaciones somos nosotros. Acuérdate de una frase que muchos pues, comunicadores y, digamos, que trabajan con la inteligencia emocional, que son sensibilizadores de las nuevas tendencias y de las nuevas habilidades de los jóvenes y de los emprendedores. Hablan de que el límite es el cielo, o sea, no hay límite. Entonces, el límite y las limitaciones de la innovación abierta es nuestra manera de pensamiento, Mariana. Justo si nosotros decimos, es que esto no se puede ponerle el enfoque social, todo se puede poner con un enfoque social. A lo mejor no es el momento propicio porque no está la empresa generando lo suficiente como para ver otras áreas, pero siempre hay que salirnos de nuestra pequeña caja. Sí hay posibilidades de hacer. Casi todo tiene un impacto social, porque vivimos en sociedad, Mariana. Entonces, ¿cómo puede contrarrestarse esto? Abriéndonos a escuchar y a invitar a nuestro grupo de trabajo a gentes multidisciplinarias. Solamente así vamos a poder contrarrestarlo. Isabel, pues muchísimas gracias. Como siempre, muy enriquecedora
su plática. Me da mucho gusto que, bueno, tuvimos la participación hoy de varios de los chicos y pues también parece muy motivados con lo que hoy nos compartiste. Te lo he dicho abiertamente, creo que una gran pérdida para la universidad que ya no colabores directamente, pero es un gusto que aún a la distancia y desde otras fronteras pues seguimos en contacto. Y pues bueno, ya ahí están los datos de la doctora, en verdad alguien que sabe muchísimo del tema de innovación, de emprendimiento, del aspecto social, es la doctora Olalde. La verdad, un súper gusto, Isabel, que nos hayas acompañado el día de hoy. El Instituto de Investigaciones en Materiales de la Universidad Nacional Autónoma de México otorga el presente reconocimiento a la doctora María Isabel Olalde Quintanar por su ponencia, diseña y administra un proyecto de innovación abierta con enfoque social, en el marco del Seminario Industrial del Instituto de Investigaciones en Materiales, Ciudad Universitaria, 10 de diciembre del 2020. Por mi raza hablará el espíritu. Isabel, muchísimas gracias, muchas gracias a todos. Pues bueno, felices vacaciones. Mañana es el último día de labores en la universidad. Pues cuídense mucho, traten de no salir, disfruten sus casas, disfruten sus familias, usen cubrebocas. Por favor, cuídense mucho y esperemos que el próximo año ya tengamos más labor presencial y pues si no, los invitamos a que sigan estando con nosotros, aunque sea a la distancia, en nuestros diferentes seminarios de emprendimiento, en los seminarios industriales. Ya les habíamos comentado que estamos armando varios talleres de emprendimiento y también vamos a empezar a colaborar con otros institutos para proyectos y talleres dirigidos a lo que es el impacto social y a lo que es el emprendimiento de base tecnológica. Muchísimas gracias a todos, que tengan buen día. Hasta luego. Muchas gracias, muchas gracias.